Buenas, yo soy el doctor Mario Franco y siguiendo con la presentación vamos a hablar un poco al respecto de las lesiones benignas de la laringe, el tejido de granulación polipoideo. El tejido de granulación polipoideo es una tumoración benigna de origen vascular más frecuente en la laringe. Son capilares con disposición radial sobre una superficie estromal. Con respecto a su etiología, debemos saber que está estrechamente relacionada a traumatismos sobre la mucosa laringe, como por ejemplo intubación prolongada, traumatismos penetrantes, en respuesta a una irritación crónica o enfermedad de reflujo gastroesofágico. Con respecto a la clínica y la intensidad de los síntomas varían dependiendo del tamaño y la localización de las lesiones. Se puede presentar como disfonía en grados variables, tos seca, carraspeo, sensación de cuerpo extraño en la garganta. Con respecto a la exploración, suele ser lesiones únicas, rojizas, unilaterales, localizadas en las cuerdas vocales. La cara interna del aritenoides es una zona particular debido a que solo existe la capa de mucosa sobre el pericondrio del cartílago, con lo cual una lesión de estas escasas capas deja al descubierto el cartílago y así el cuerpo reacciona formando un tejido de granulación para recubrir la zona traumatizada. El tratamiento depende de la sintomatología. Puede ser conservador o quirúrgico. Conservador consiste en reposo vocal, fonoterapia, retirar cualquier factor irritante sobre la laringe, corticoides tópicos, tratamiento antirreflujo. Y si no responde a esos tratamientos, se realiza exéresis por microcirugía laringe. Hemangiomas laringios son tumores vasculares poco frecuentes que consisten en una malformación venosa que se caracteriza por formar ovillos de vasos de pared delgada, a veces dilatados. Con respecto a la clínica, puede ser congénito o pediátrico o cavernoso del adulto. El congénito pediátrico se presenta en niños menores de 6 meses con estrido respiratorio o bifásico, y el cavernoso del adulto más en varones entre los 40 a 50 años, disfonía o ronquera de meses de evolución, pueden tener molestias faringeas inespecíficas, odinofagia, tos. La hemorragia es muy poco frecuente. Con respecto a la exploración, el congénito se presenta más en subglotis, masa mucosa de un color azulado, compresible a la palpación, que se contrae con la infiltración de adrenalina, y el cavernoso del adulto se encuentra más en supraglotis o glotis. Y son lesiones azuladas de forma redondeada, polipoidea o pediculada, sin un aspecto vascular claramente definido. Lo fundamental es la exploración física. Puede usarse técnicas de imagen como la tomografía con contraste y angiografía para determinar la vascularización tumoral. Con respecto al tratamiento, el congénito pediátrico puede ser conservador, controles periódicos, ya que las lesiones tienden a involucionar al cabo de los 2 años. Está indicado el uso de propanolol por vía oral a dosis de 0,5 miligramos kilo peso día hasta llegar a 2 miligramos kilo peso día. Esto se acompaña de corticoterapia por vía oral en dosis de 1 miligramo kilo peso día. El tratamiento se extiende dependiendo de la evolución clínica de las lesiones. Si no hay mejoría o hay empeoramiento del cuadro, lo ideal es la exéresis con láser de dióxido de carbono. Y el cavernoso del adulto, en pacientes generalmente muy sintomáticos, se opta por la exéresis quirúrgica. Y tenemos como opciones el interferón alfa y la vincristina, que se han utilizado con buena respuesta, pero con múltiples efectos colaterales, por lo que se consideran opciones de segunda o tercera línea. Con respecto a los rhabdomiomas, debemos saber que se origina a partir del músculo estriado. La localización más frecuente es el corazón. Entre los extracardíacos son los más frecuentes en la faringe y la laringe. Es de crecimiento lento, con síntomas de larga evolución, suele presentarse como disfagia, molestias faríngeas inespecíficas, disnea y sensación de cuerpo extraño. Hay dos tipos: el tipo fetal, en donde las células musculares inmaduras están presentes y se ve más en adultos jóvenes, y el adulto, donde existen células de músculo estriado bien diferenciados en mayores de 40 años. Con respecto a la exploración, una lesión de color rojizo grisáceo, lobulillada y blanda a la palpación. Y con respecto al tratamiento, consiste en una exéresis completa de la lesión con preservación de los tejidos circundantes.
Recidivas en un tercio de los casos, se puede observar hasta 35 años después, generalmente asociada a exéresis incompleta del tumor. Con respecto a los lipomas, son tumores muy raros. Hay menos de 90 casos en la literatura, solo representan el 0,6% de los tumores de la laringe. Es 5 veces más frecuente en varones entre la quinta y sexta década de vida. Es de crecimiento lento. La sintomatología depende de las estructuras afectadas y consiste en molestias faríngeas inespecíficas, sensación de cuerpo extraño, disfagia, disfonía. Puede desarrollarse en el contexto de una enfermedad conocida como Launois-Vensaut lipomatosis difusa, entrañando en estos casos un riesgo de disnea importante. Con respecto a la exploración, son lesiones subepiteliales pediculadas de forma ovalada o esférica y tienen una coloración amarillenta grisácea, blandas, sobre todo en el repliegue ariepiglótico y el espacio preepiglótico. Con respecto al tratamiento, es la exéresis la que va a hacernos el diagnóstico y el tratamiento y se realiza mediante cirugía laringia, mediante microcirugía laringia. Las recidivas son bastante escasas. Tumores glandulares se desarrollan a partir de glándulas que están dispersas por la superficie laringea, son muy poco frecuentes, entre ellos el más común es el adenoma pleomorfo. La clínica más frecuente se ve en la quinta década de vida y más en mujeres, es de crecimiento lento y suele presentarse con disnea y disfonía de larga evolución. Con respecto a la exploración, una tumoración submucosa lisa y ovoide, sobre todo en el vestíbulo laringio o en la banda ventricular. Su consistencia es dura. El tratamiento se realiza mediante exéresis quirúrgica. El condroma. El condroma forma parte de los tumores desarrollados generalmente a expensas del pericondrio, del cartílago cricoides. Se cree que procesos inflamatorios podrían ocasionar la metaplasia del tejido afectado y su osificación al activar células pluripotenciales. Se ve más en varones en la sexta década de vida y suele cursar con disnea y disfonía progresivas. La disnea suele ser un síntoma indicador de malignización. Con respecto a la exploración y diagnóstico, suele afectarse la articulación aritenocricoidea. El tumor submucoso recubierto por una mucosa de aspecto normal. Y en la TAC se permite sospechar el diagnóstico porque suelen presentar calcificaciones en su interior. El condroma tiene el tratamiento quirúrgico. Los condromas y los condrosarcomas de bajo grado son difíciles de distinguir histológicamente. Estos últimos crecen lentamente y no suelen dar metástasis. El condrosarcoma tiene tendencia a la recidiva, por lo que después de su exéresis debe tener un seguimiento clínico largo. La laringectomía total se hace en tumores que abarcan más de la mitad del anillo cricoideo, por riesgo de colapso de la vía aérea y por recidivas tumorales frecuentes. La radioterapia se deja para los casos de tumores irresecables o con márgenes positivos. Con respecto al tumor de células glandulares, también se conoce como tumor de Abrikosov. Es un schwannoma formado por células con citoplasma abundante, granuloso y eosinófilo. Con respecto a la clínica, más frecuente en mujeres entre la tercera y sexta década de vida, suele presentarse con ronquera, estridor y hemóptisis, y en ocasiones son asintomáticos. Con respecto a la exploración, suele localizarse en el tercio posterior de la cuerda vocal y en los aritenoides. Su tamaño es pequeño y está recubierto de una mucosa de aspecto normal, es de consistencia firme y coloración blanco-amarillenta con contornos lisos. Con respecto al tratamiento, puede asociarse con carcinoma epidermoide laringio. Se debe resecar en general mediante microcirugía laringea y hay riesgo de recidiva, por lo que debe hacerse un seguimiento a largo plazo. Para hablar un poquito sobre los pólipos son pseudotumores benignos resultados de un proceso inflamatorio. Generalmente son unilaterales. La lesión se localiza en el tercio medio de la cuerda vocal y se produce por abuso vocal, factores irritantes como el tabaco, laringitis crónicas. Sin predilección de sexo, se ve más entre la tercera y quinta década de vida y algunos autores lo consideran como el tumor benigno más frecuente de la cuerda vocal en adultos. Tiene un carácter recidivante a pesar del tratamiento quirúrgico correcto y la clínica consiste en disfonía progresiva, se puede adjudicar a laringitis virales pasajeras
con fases alternantes de mejoría y agravación. Se presenta también una voz bitonal que consiste en un escape aéreo de la voz. El diagnóstico se realiza además de la clínica con laringoscopía indirecta, nasofibrolaringoscopía. Pueden ser descritos como angiomatosos, de color rojo, fibroso, de color blanco o edematosos. Se puede clasificar de acuerdo al pedículo en sésiles, que son los más frecuentes, o pedunculados. En cuerda vocal contralateral se puede observar lesiones por contacto. El tratamiento es la microcirugía laringea bajo anestesia general. Luego de la cirugía se recomienda reposo vocal por 4 días. Es importante la rehabilitación logopédica o vocal y mejoría de la voz a los 1 mes en la mayoría de los casos. Con respecto a los nódulos, es un engrosamiento localizado de la mucosa. Pueden ser grisáceos o rosados. Se localizan en el borde libre entre la unión del tercio anterior y el tercio medio, resultado generalmente del estrés crónico producido por la fricción excesiva de las cuerdas que provoca congestión vascular, luego edema y la lesión en sí. Con mayor frecuencia en mujeres porque las cuerdas vocales son más cortas que en el varón, ondulan con mayor frecuencia. Se presenta entre la segunda y quinta década de vida y también puede presentarse en niños, principalmente en varones. Habitualmente hay algunas profesiones como profesores, oradores, cantantes, profesionales que utilizan la voz diariamente. Con respecto a los nódulos, la clínica: difonía de larga evolución, progresiva, alteración de la voz cantada, pérdida de los agudos. Generalmente refieren que su voz es desagradable y no les gusta escucharse. El diagnóstico se hace con la clínica y laringoscopía indirecta o nasofibrolaringoscopía. También es de utilidad la videoestroboscopía, que se puede observar un engrosamiento bilateral de la unión de los tercios anterior y medio, dando una imagen característica en reloj de arena. Pacientes pediátricos, ¿cómo se los trata? El tratamiento conservador mediante normas y medidas higiénico-dietéticas y medidas de la higiene vocal. En niños mayores, la rehabilitación logopédica o vocal. La fonocirugía solo tras el fracaso de las medidas higiénico-conductuales no se recomienda antes de la pubertad. En paciente adulto o profesional, reposo vocal relativo por 10 a 15 días, hablando poco o despacio. Rehabilitación logopédica para mejorar la técnica vocal son satisfactorios, debido a que mediante esta técnica es posible la remisión de los nódulos. Si la cirugía fracasa, la rehabilitación, la cirugía está en el caso de que fracase la rehabilitación. Luego del acto quirúrgico se recomienda reposo vocal absoluto y rehabilitación logopédica posterior a la cirugía. El edema de Reinke. El edema de Reinke consiste en la transformación edematosa del espacio de Reinke. Deforma la cara superior y el borde libre de la cuerda vocal. Consiste en la acumulación de líquido en el corium vocal. Es una lesión edematosa o polipoidea, generalmente bilateral en la mayoría de los casos, en un 60 a 85%. Algunas de las causas son abuso vocal, tabaquismo, etilismo, hipotiroidismo en el contexto de un mixedema. Se ve más entre la cuarta y sexta década de vida, afectando más al sexo femenino, y es infrecuente en la edad pediátrica. La clasificación del edema de Reinke: existe una clasificación de Yonikawa, donde el tipo 1 es el edema de la cara superior de las cuerdas vocales y el área glótica está normal. El tipo 2, edema que se extiende al borde libre y contacta parcialmente una con otra. Y el tipo 3, solo se observa paso aéreo en tercio posterior de la glotis. El edema puede caer a la subglotis en inspiración. La disminución de la potencia vocal progresiva e insidiosa es su síntoma principal. Disminución de la eficiencia vocal, periodos de ronquera intermitente y cierta fatiga en fonaciones prolongadas. En fases posteriores pierde su registro agudo. Si se trata de una mujer, pueden tener una voz más masculina. La disnea generalmente es infrecuente y el edema no tiene consistencia necesaria. La clínica y la laringoscopía indirecta, la nasofibrolaringoscopía, forman parte de los estudios diagnósticos. Las cuerdas vocales se ven engrosadas y ocupadas por un tejido de consistencia blanda y gelatinosa que cae a modo de faldón.
En la videoestroboscopía se puede observar una gran movilidad de las cuerdas vocales durante la fonación con un buen cierre glótico.